Nunca imaginó que el amor de su propia familia pudiera convertirse en su mayor amenaza. Doña Carmen, una mujer de cabello plateado y mirada firme, había vivido en aquella casa durante más de 50 años, cada rincón guardaba recuerdos que se habían tejido con risas, lágrimas y secretos. Sin embargo, un día los hijos que ella misma había criado comenzaron a comportarse de manera extraña. Primero pequeñas insinuaciones, luego órdenes disfrazadas de consejos. Y lo más cruel, utilizaron a sus propios nietos como instrumentos para alejarla de su hogar. Los niños, inocentes y confiados, no comprendían del todo lo que sucedía. Les decían que la abuela estaba ocupando un espacio que ya no era para ella, que necesitaba mudarse para su propio bien. Entre juegos y tareas escolares, doña Carmen empezó a notar cómo los gestos de sus hijos se llenaban de frialdad, cómo las sonrisas de sus nietos eran guiadas por manos invisibles que buscaban manipularlos. Cada noche, sentada en su sillón favorito, miraba el reflejo de su vida en el espejo y sentía que, poco a poco, la historia que ella había construido estaba siendo borrada. Un día, mientras preparaba el almuerzo, escuchó a sus hijos discutir en la cocina. La conversación, aunque intentaron disfrazarla, era clara: tenemos que encontrar la manera de que se vaya sin que los niños sufran, decía uno. La sensación de traición se mezcló con un miedo silencioso, pero en lugar de quebrarse, doña Carmen comenzó a planear algo que ni ellos ni los niños podían prever. Sabía que la batalla no era solo por la casa, sino por la dignidad y por los recuerdos que los muros guardaban. La decisión que tomaría cambiaría para siempre la relación con su familia, y quizá, también, el destino de los niños que tanto amaba. Esa misma tarde, mientras la luz del sol caía sobre los viejos muebles de madera, doña Carmen decidió que era hora de actuar. No con gritos ni confrontaciones directas, sino con astucia y paciencia. Observó a sus hijos y a los nietos como si fueran piezas de un tablero de ajedrez, cada gesto, cada palabra, cada mirada era una pista. Sabía que aunque los niños eran manipulados, seguían siendo su vínculo más fuerte con la familia, y podía protegerlos si encontraba la forma correcta de acercarse a ellos sin despertar sospechas. Primero comenzó con pequeños gestos de ternura. Les contaba historias de su propia infancia, les enseñaba juegos antiguos, les mostraba fotografías que apenas recordaban. Los niños reían y escuchaban, sin saber que esas pequeñas acciones estaban creando en ellos un refugio secreto, un espacio donde podían sentir seguridad lejos de la tensión adulta. Mientras tanto, doña Carmen empezaba a tomar notas mentales sobre los hábitos de sus hijos, sus debilidades, sus ambiciones ocultas. Sabía que tarde o temprano tendrían que subestimarla para que ella pudiera jugar su carta más fuerte. Un jueves por la tarde, mientras el aroma del pan recién horneado llenaba la casa, escuchó a su hija mayor hablar con el menor de los nietos. «Dile a la abuela que es hora de empacar tus cosas, ya no puedes quedarte aquí», decía con una voz que pretendía ser firme pero dulce. Doña Carmen fingió no escuchar, pero en su interior se encendió un fuego. Esa misma noche, después de que los niños se durmieron, comenzó a revisar cajones y cajas olvidadas, hallando documentos antiguos, cartas y fotografías que podrían probar cuánto había contribuido a la familia, no solo en amor, sino en dinero, esfuerzo y sacrificio. Cada recuerdo encontrado era un recordatorio de que esa casa era suya no solo por herencia, sino por historia y por amor. Pero la astucia de sus hijos no era simple, no la atacarían directamente, sino a través de manipulaciones sutiles. Intentaban que los vecinos empezaran a cuestionar su presencia, que los niños mostraran desinterés hacia ella, que incluso los amigos de la infancia dejaran de visitarla. Todo formaba parte de un plan silencioso, meticulosamente calculado, para aislarla y empujarla a abandonar la casa. Doña Carmen comprendió que para ganar, debía convertirse en invisible y a la vez en indispensable. Comenzó a preparar su contraataque con cautela. Cada encuentro con los niños era una lección disfrazada de juego, cada conversación con sus hijos, un acto de diplomacia estratégica. Les ofrecía pequeñas concesiones que parecían ceder terreno, mientras mantenía la autoridad moral intacta. Les cocinaba sus platillos favoritos, les contaba secretos familiares que nadie más conocía y sobre todo, les mostraba que el amor no se podía obligar ni comprar. Los niños comenzaron a buscarla cada vez más, dejando entrever que su influencia sobre ellos no estaba desapareciendo, sino creciendo de manera silenciosa. Una noche, mientras la casa estaba en silencio, escuchó pasos en el corredor. Sus hijos discutían nuevamente, esta vez con un tono de urgencia.
Si ella descubre que tenemos los papeles, podría volverse en nuestra contra, dijo su hijo menor, con un deje de miedo que antes jamás había mostrado. Doña Carmen, escondida en la penumbra, comprendió que había llegado el momento de avanzar. No podía confrontarlos abiertamente, pero podía preparar una sorpresa que cambiara la dinámica por completo. Al día siguiente, mientras los niños jugaban en el jardín, les propuso un proyecto secreto: construir un pequeño huerto en el patio trasero, un lugar donde podrían sembrar semillas y observar cómo crecían. Los niños aceptaron con entusiasmo, sin sospechar que esa actividad serviría para fortalecer su vínculo con la abuela y al mismo tiempo, documentar todo lo que estaba sucediendo. Mientras plantaban tomates y girasoles, doña Carmen les enseñaba sobre paciencia, cuidado y memoria, palabras que resonaban más allá del huerto, hacia la propia historia de la casa y su lugar en ella. La tensión crecía en la casa con cada día que pasaba. Sus hijos intentaban nuevas estrategias: cambiar cerraduras, reacomodar muebles, dejar mensajes ambiguos sobre nuevos planes, que nunca explicaban del todo. Pero doña Carmen, con su inteligencia y paciencia, los anticipaba. Cada movimiento de ellos se volvía una oportunidad para reforzar la relación con los niños y acumular evidencia que podría protegerla no solo emocionalmente, sino legalmente, si llegara el momento. Lo que sus hijos no sabían era que doña Carmen había empezado a escribir un diario secreto, un registro minucioso de cada conversación, cada manipulación, cada intento de alejarla de su hogar. Las palabras se volvían armas silenciosas, listas para ser reveladas en el momento preciso. Y mientras la casa seguía siendo un campo de batalla invisible, la abuela descubría que la fuerza que más temían sus hijos no era física ni económica, sino la habilidad de transformar la inocencia y la curiosidad de los niños en un escudo protector. Una tarde lluviosa, mientras las gotas golpeaban los cristales, doña Carmen reunió a los nietos en la sala. Les habló de recuerdos familiares que nadie más podía contar, de secretos guardados en los muebles y en los libros antiguos. Los niños escuchaban fascinados, con los ojos brillantes de emoción. Fue entonces cuando comprendieron por primera vez que su abuela no era una simple figura del pasado, sino la guardiana de su historia, de sus raíces y de un legado que nadie tenía derecho a borrar. Sus hijos miraban desde la puerta sin poder intervenir, mientras la magia de la abuela crecía entre risas y susurros de los niños. La casa no era solo un edificio lleno de muebles, era un refugio, un testigo silencioso de lealtad, astucia y amor inquebrantable. Y aunque la guerra apenas comenzaba, doña Carmen sabía que por primera vez en mucho tiempo, tenía la ventaja más poderosa: la certeza de que la verdad y el amor siempre encontraban la manera de florecer, incluso en medio de la traición. Los días siguientes se convirtieron en un delicado equilibrio de paciencia y vigilancia. Doña Carmen comprendía que cualquier movimiento en falso podía alertar a sus hijos, así que cada gesto debía ser sutil, casi imperceptible. Mientras los niños corrían por los pasillos o dibujaban en la mesa de la cocina, ella los observaba con una mezcla de ternura y determinación. Cada sonrisa, cada pregunta inocente, era un recordatorio de lo que estaba en juego: protegerlos no solo de la manipulación de sus padres, sino también del daño que la indiferencia y la codicia podían causar. Sus hijos, sin embargo, no estaban dispuestos a ceder. Empezaron a organizar reuniones fuera de casa, llevando a los niños a actividades que la excluían deliberadamente, buscando crear distancia y sembrar la idea de que la abuela estaba perdiendo relevancia en sus vidas. Doña Carmen notaba cada patrón, anotaba cada detalle en su diario secreto, y al mismo tiempo fortalecía su vínculo con los niños a través de pequeños rituales: un cuento antes de dormir, un té caliente en la tarde, una caminata por el jardín donde enseñaba a identificar pájaros y flores. Los niños, aunque confundidos por las señales contradictorias de sus padres, comenzaban a aferrarse a la abuela como su refugio, su lugar seguro. Un día, mientras organizaba los libros antiguos en la biblioteca, encontró una caja olvidada bajo el estante más alto. Al abrirla, descubrió cartas y fotografías que demostraban contribuciones económicas y legales a la familia que sus hijos parecían querer ignorar. Entre los papeles, halló una carta que su difunto esposo había dejado años atrás, destinada a sus hijos, donde explicaba la importancia de respetar y cuidar la casa familiar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también de una determinación renovada. Ahora tenía pruebas concretas para proteger no solo su hogar, sino también a los niños, que estaban siendo usados como peones. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, doña Carmen reunió a los nietos cerca de la chimenea. Les contó historias sobre su abuelo,
sobre la construcción de la casa y los sacrificios que habían hecho para que la familia tuviera un lugar seguro. Los niños escuchaban atentos, fascinados por cada detalle, y por primera vez empezaron a entender que no todo lo que les decían sus padres era cierto. Los ojos de los pequeños brillaban con una mezcla de sorpresa y comprensión. Su abuela no solo era su vínculo con el pasado, sino también su aliada en el presente. Mientras tanto, los hijos comenzaban a notar cambios en los niños: menos obediencia ciega, más preguntas, miradas inquisitivas. Intentaron reforzar su estrategia con regalos y promesas de vacaciones, pero cada intento parecía fortalecer, en lugar de debilitar, el vínculo de los niños con doña Carmen. La abuela, astuta y paciente, sabía que no podía apresurarse. Cada acto de manipulación de sus hijos era un hilo que ella podía usar para tejer su propia red de defensa. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuchó a sus hijos discutir en la cocina nuevamente. Esta vez, la tensión era palpable. No podemos permitir que los niños se acerquen tanto a ella, se está volviendo demasiado influyente, decía la hija mayor con frustración. Su hijo menor, por otro lado, parecía más preocupado: pero no podemos simplemente sacarla, la casa es de ella, y si los niños lo descubren, todo se nos podría volver en contra. Doña Carmen, desde la penumbra, comprendió que la grieta que había estado esperando se estaba formando. El miedo y la codicia de sus hijos empezaban a generar inseguridad entre ellos mismos. Decidió aprovechar esa grieta con cautela. Comenzó a dejar pequeños mensajes y objetos estratégicamente: una foto antigua en el escritorio donde se veían sus hijos pequeños jugando en el jardín, una carta que demostraba su derecho a la casa, un recuerdo de la infancia de los nietos que solo ella conocía. Cada detalle estaba pensado para que los niños los descubrieran por sí mismos, fortaleciendo su lealtad y comprensión sobre la verdadera historia de la familia. Los días se volvieron un juego de paciencia y astucia. Doña Carmen aprendió a leer los silencios, las miradas y los gestos de sus hijos, mientras continuaba cultivando la inocencia y la curiosidad de los nietos. Incluso comenzó a organizar pequeñas excursiones y proyectos en el jardín, donde los niños podían explorar, aprender y crear recuerdos que se contraponían a la narrativa manipuladora de sus padres. Los hijos, al ver que sus intentos de control eran cada vez menos efectivos, empezaban a discutir con mayor frecuencia, mostrando grietas en la fachada de unidad que creían mantener. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas, doña Carmen tomó una decisión: era hora de involucrar a alguien externo, alguien que pudiera validar su posición sin confrontar directamente a sus hijos. Contactó a un abogado de confianza, pero no para iniciar un conflicto inmediato, sino para asesorarse sobre cómo proteger legalmente la casa y, sobre todo, a los niños de la influencia manipuladora. Sabía que la paciencia combinada con la estrategia legal sería su mejor arma, y mientras preparaba los documentos necesarios, continuaba reforzando el vínculo con los nietos. Esa noche los niños vinieron a su habitación con dibujos y secretos que solo compartían con ella. «Abuela, ¿por qué mamá y papá dicen cosas que no son ciertas?», preguntó la más pequeña con la voz temblorosa. Doña Carmen la abrazó, susurrando palabras que combinaban ternura y verdad. Les explicó de manera delicada y comprensible que a veces los adultos cometen errores, que el amor verdadero no obliga ni manipula, y que ellos siempre tendrían un lugar seguro con ella. Los niños, entre lágrimas y sonrisas, comprendieron que la abuela no solo era su protectora, sino también su guía en un mundo donde la mentira y la codicia podían confundirse con la autoridad. Al escuchar risas y pasos de los niños corriendo por el pasillo, doña Carmen sintió que la batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez en semanas, percibió que estaba tomando control de la situación. Sus hijos podrían seguir intentándolo, pero cada acto de manipulación se estaba volviendo en su contra, porque la abuela no solo estaba defendiendo una casa, sino que estaba reconstruyendo el lazo con quienes más importaban, los nietos que, sin saberlo, también se estaban convirtiendo en sus aliados. El sol se filtraba entre las cortinas, dibujando sombras que parecían bailar sobre las paredes llenas de historia. Doña Carmen estaba en la sala, observando a los niños jugar entre los muebles antiguos, cada risa un eco de libertad y esperanza. Sus hijos por primera vez permanecían en silencio, incapaces de interrumpir la atmósfera que había comenzado a transformarse a su alrededor. La abuela, con el corazón lleno de orgullo y una calma casi imperturbable, sabía que había llegado el momento de mostrar el poder silencioso de la verdad y del amor que nunca se doblega.
Los niños corrieron hacia ella abrazándola sin reservas, como si hubieran sentido instintivamente que su abuela no solo era su refugio, sino la única constante verdadera en un mundo que a veces parecía confuso y cruel. «Abuela, te necesitamos siempre», dijo el más pequeño con una sinceridad que partió el alma. Doña Carmen los miró a los ojos comprendiendo que todo el esfuerzo, la paciencia, la estrategia y el coraje habían dado fruto. No solo había protegido la casa, sino algo mucho más valioso, el vínculo puro y eterno con sus nietos, un lazo que ni la codicia ni la manipulación podían romper. Sus hijos, por otro lado, comenzaron a sentir el peso de sus propios actos. Las máscaras de control y autoridad se desmoronaban ante la evidencia de la lealtad de los niños y la firmeza de su madre. La sensación de derrota no era física ni material, sino moral. Se dieron cuenta de que habían subestimado a la mujer que con amor y astucia había protegido todo lo que consideraban suyo. La abuela no había necesitado gritar, amenazar o enfrentarse, su victoria había sido silenciosa, elegante y definitiva. Doña Carmen se acercó a ellos con serenidad, su postura era firme pero sin rencor. «La casa siempre será de quien la ame, no de quien intente poseerla por fuerza o engaño», dijo con voz clara. Cada palabra resonó en las paredes que guardaban recuerdos de generaciones, y por primera vez, sus hijos entendieron que la verdadera autoridad no se impone, se gana con respeto, cuidado y verdad. La tensión que había llenado los últimos meses se disipó lentamente, como una tormenta que deja un cielo limpio y luminoso. Los niños seguían a su alrededor, mostrándole dibujos, pequeñas flores que habían recolectado en el jardín y secretos que solo compartían con ella. Cada gesto era una reafirmación silenciosa de que doña Carmen no estaba sola, que su amor había creado un escudo invisible, impenetrable, que ni el engaño ni la traición podían romper. La abuela, mirando esos ojos llenos de admiración y ternura, comprendió que había enseñado la lección más importante. La fuerza del corazón supera cualquier intento de manipulación y que el verdadero poder reside en el amor incondicional que protege a los inocentes. Esa noche, mientras las luces de la casa iluminaban suavemente los rincones llenos de historia, doña Carmen cerró su diario secreto. Cada página escrita era ahora un testimonio de paciencia, resistencia y sabiduría. La casa ya no era solo un refugio físico, era un símbolo de victoria, de justicia silenciosa y de un legado que no podía ser arrebatado. Los niños dormían tranquilos, y aunque sus padres seguían siendo parte de la familia, comprendían que sus intentos de control habían fracasado frente a la fuerza imparable de una mujer que conocía el valor de la memoria, del respeto y del amor verdadero. En los días que siguieron, la vida comenzó a fluir con un nuevo ritmo. Los nietos aprendieron a valorar la historia familiar y a reconocer la importancia de la abuela no solo como guardiana de la casa, sino como guía y ejemplo de integridad. Sus hijos, aunque con cierto pesar, comenzaron a reconstruir su relación con ella, esta vez basada en respeto y no en imposición. Doña Carmen, con la dignidad intacta, sabía que el camino hacia la reconciliación era lento, pero había sentado una base sólida. La verdad y el amor siempre encuentran su lugar, y quienes los ignoran eventualmente deben enfrentarse a su propio reflejo. En el jardín, los girasoles florecían, y cada uno parecía inclinarse hacia la luz que irradiaba la abuela. Esa luz no era solo física, sino un símbolo de fuerza, de resistencia y de victoria moral. La casa, llena de risas y secretos compartidos, era ahora un santuario donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazaban armoniosamente. Doña Carmen comprendió con un suspiro de alivio y orgullo, que la historia no siempre se gana con confrontaciones directas, sino con paciencia, estrategia y un amor tan profundo que nada ni nadie puede destruirlo. Y mientras el viento nocturno acariciaba las ventanas, los niños dormían plácidamente, sus sueños llenos de aventuras y risas, protegidos por la presencia silenciosa de su abuela. Ella, sentada en su sillón favorito, observaba la casa que había salvado, sintiendo una paz que solo quienes han luchado por lo que realmente importa pueden comprender. La batalla había terminado, pero la victoria no era solo suya, era de la inocencia, de la verdad y de un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier intento de separación. Doña Carmen cerró los ojos por un momento y en su corazón, supo que la lección que había dado trascendería generaciones. Su historia, marcada por astucia, paciencia y un amor indestructible, se convertiría en leyenda para los nietos, un ejemplo eterno de que incluso frente a la traición más cercana, la verdad y la dedicación pueden transformar la oscuridad en luz. La casa permanecía intacta, los recuerdos protegidos y los niños, ahora conscientes de la profundidad del amor de su abuela, dormirían cada noche con la certeza de que estaban a salvo.
Y que en el corazón de doña Carmen siempre encontrarían un refugio impenetrable.